Nosotros hace 15 días quedamos en el libro de Job. Entonces, Job tiene tantas cosas para decir, es un libro tan bonito también. Entonces pues a ver si nos responde también a nosotros en nuestras preguntas existenciales, ¿no? Porque digamos que sí es cierto que hay un tema en el libro de Job que se resalta y es eh, la gran pregunta que es difícil de responder y es ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué el justo sufre? Es un tema muy difícil o es una respuesta muy difícil que dar, pero vamos a ver que más allá de la pregunta de por qué el justo sufre, hay otra pregunta y hay otro tema. Claro, ese también está obviamente dentro de todo el libro de Job, pero hay otro tema y es el tema con el que inicia el libro. Entonces vamos a mirar, pero cuál es. Pero antes de entrar allí, nosotros habíamos quedado, hace 15 días, habíamos quedado en el autor y fecha. Este es lo que habíamos venido diciendo, más o menos en qué época. Solamente un pequeño recorderis para luego retomar lo que veníamos diciendo. Entonces recordemos, buenos días para todos los que están entrando y saludando en el chat. Y vamos a ir poniendo así como hemos venido haciendo y hemos venido llevando la metodología, entonces podemos ir escribiendo en el chat los comentarios, las preguntas, igual si alguien tiene una pregunta y quisiera hacerla de manera oral, entonces puede levantar su mano y ahí vamos interactuando, que así me parece que es muy productivo, muy enriquecedor. Porque es de acuerdo al tema que vamos tratando, ¿sí? De acuerdo al tema y a las temáticas que vamos tratando. Entonces, simplemente para que vayamos, eh, amén, amén, amén. Bien, estaba respondiendo un poco al chat. Bien, entonces, bueno, habíamos dicho solo para recordar que el nombre del libro, pues lleva el título de su héroe, pongámoslo en esos términos, ¿no? O sea, del personaje principal. Entonces, decíamos que en cuanto al nombre del libro, pues hay dos posibles raíces semitas que son con la Y y con la B, y o también podría ser una raíz árabe con la W y con la B, dado que en el hebreo antiguo nosotros sabemos que no había vocales. Entonces, en ese hebreo antiguo habían algunas consonantes que hacían las veces de vocales, que es lo que se llamaba las lecciones madre o las matres lectiones, ¿no? Entonces, por eso es que es difícil poder determinar exactamente cuál es el significado del nombre, pero digamos que los exégetas y los especialistas, pues aquí en la filología del nombre, piensan que estas dos son pues, las dos posibles raíces. Entonces, la primera, que es con la Y y con la B, podría darle el sentido de enemigo, ¿no? Porque pues vemos que a lo largo del libro, Job va a designar a Yahvé o a Jehová, ¿no? Lo va a designar como su enemigo. Va a decir, bueno, es que en la forma en cómo me has venido tratando, yo siento que tú eres enemigo mío, o sea, yo he sido una víctima, ¿no? Hay una enemistad entre tú y yo. Entonces, esa enemistad estaría pues obviamente referida con Yahvé, ¿no? O como Yahvé en contra de Job y Job pues como la víctima. De hecho, el libro comienza de manera muy cruel y cuestionante para nosotros, ¿no? Porque Job está puesto como en medio de una apuesta, si se quiere, entre el Satán y Dios. Entonces es bastante cruel ahí como la cuestión. Pero la otra, que es con W B, la segunda, pues tiene como el sentido, es una raíz árabe, tiene como el sentido de volver y arrepentirse, ¿no? Entonces, porque al final del libro, como decíamos, Job dice, pues me arrepiento hasta el polvo y hasta la ceniza, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué lo afirma, o sea, por qué dice eso. Es que el libro es bastante interesante. Les decía, yo creo que por internet se consigue. Hay un libro que escribe Gustavo Gutiérrez, que se llama Hablar de Dios desde el sufrimiento. Yo creo que se puede conseguir por internet el PDF, porque justamente aborda el libro de Job y le hace una lectura increíble al libro de Job. Y sería, si lo pueden conseguir,
después que nosotros lo hayamos abordado y luego ya de forma personal empezar a darle una leída, se van a gozar y le van a sacar el mayor provecho al libro de Job. Ese es como uno de los autores que lo aborda, es una perspectiva y es muy, muy, muy interesante. Bien. Entonces, cuando decíamos que el autor es anónimo, no sabemos quién es el autor del libro de Job, siempre se había pensado que Job, pues que Job sí es el héroe que aparece allí, ¿no? El personaje principal, pues se decía que él era el autor, pero no, en los estudios bíblicos ya Job es el nombre, sí, del, digamos, del personaje principal, pero no es el autor del libro. No sabemos quién es el autor del libro. Es posible que haya sido, como decíamos, si la fecha de composición se dio en el posexilio, es decir, después que ellos regresaron de Babilonia, porque en Babilonia sufrieron muchísimo una crisis, ¿no? Una crisis de identidad bastante fuerte, una crisis de fe, eh, por todo lo que había pasado, por todo lo que había sucedido. Duraron en el exilio mucho tiempo y vinieron las preguntas. Evidentemente vinieron las preguntas de por qué, si Dios los había elegido como pueblo y les había dado tantas promesas en la antigüedad por sus patriarcas y le había dado a David una promesa a través del profeta Natán, cómo es que ahora no tienen tierra, templo, no tienen monarquía, no tienen instituciones, no tienen nada. Evidentemente surgen las preguntas y podemos ir identificándonos con el pueblo que vive en el exilio. Y también porque Job, en ese orden de ideas, según los especialistas, Job viene a ser la representación, digamos, de ese pueblo de exilio, o sea, un personaje colectivo en el que está representado el pueblo que está en el exilio. Entonces, si eso es así, es muy posible que los autores del libro hayan sido un grupo de sacerdotes o un grupo de sabios, porque en esta época, en el exilio en Babilonia, se dio eso, ¿no? se dio, Fueron ellos, los sacerdotes y los sabios, los que se encargaron de que el pueblo no se apartara de la ley de Dios, o sea, que no apartara su fe del Señor, puesto que había una crisis bastante fuerte y estuvieron a punto de abrazar las divinidades del exilio. Entonces ellos empiezan a reunir todas sus tradiciones pasadas, antiguas, tanto orales como escritas, y empiezan a escribir toda su historia desde el inicio. Entonces, por eso se habla, y ustedes quizás han escuchado, si ya estudiaron Pentateuco o quizás lo estudien más adelante, por eso se habla de la tradición, dentro de las tradiciones de la tradición sacerdotal, de la mano sacerdotal, porque es este grupo de sacerdotes y sabios también que se encargan de reescribir toda la historia para devolver al pueblo primero su identidad y su fe en el Señor, pero también para que ellos hagan un alto en el camino y reflexionen sobre su actuar y sobre su fidelidad al Señor, ¿no? Entonces, el libro, como decíamos hace 15 días, no es el más antiguo del Antiguo Testamento, aunque tiene tradiciones patriarcales, como decíamos acá, ¿no? Porque hay un trasfondo patriarcal, porque la religión que se describe ahí en el libro es primitiva porque no hay un sacerdocio ni tampoco hay santuario, sino que el patriarca, el padre de familia, era el sacerdote de su casa. Y entonces él era el que hacía los sacrificios por si acaso sus hijos habían pecado o algo, y eso es lo que vemos en el libro. Entonces hay la descripción de una relación, de una religión muy primitiva. Ahora, también estaba esa concepción, ¿no? De la ira divina, de cómo la ira divina es aplacada a partir de los sacrificios. Por eso ahí en 1:5 él dice, pero Job le dice al Señor, pero si yo ofrecí sacrificios por si mis hijos hubieran pecado, es como si Job estuviera diciendo, yo ofrecía sacrificios para aplacar tu ira. Esa es como la idea, ¿no? Entonces, eso se ve ahí y eso es superado porque no es esa. O sea, el propósito de los sacrificios nunca fue aplacar la ira divina como se hacían en las ciudades, o digamos en los entornos o en las culturas, más bien en torno a Israel, porque ellos también hacían sacrificios, los babilonios hacían sacrificios, los egipcios hacían sacrificios a sus dioses, los de Canaán hacían sacrificios a sus dioses. ¿Y cuál era el propósito de los sacrificios? Aplacar la ira de los dioses, ¿no? Por las sequías, por las inundaciones. Entonces aplacaban la ira de los dioses a través de los sacrificios. Pero aquí se ve un poco como ese trasfondo, pero eso va a dar el vuelco, porque no es el propósito de los sacrificios
para Dios, no, no es aplacar la ira de Yahvé o de Jehová, no, al contrario, no le sirve a Yahvé, eso no le sirve. ¿A quién le sirve? Le sirve al que va a ofrecer y le sirve al que va a ofrecer para que haga un alto en el camino y se reconcilie con Dios y con el prójimo. Entonces es más beneficioso para el que ofrece y no para Dios, ¿no? Entonces eso, bueno, eso se va entendiendo poco a poco porque la revelación pues fue siendo progresiva, como todos sabemos, de manera que en el vivir del pueblo y en las experiencias históricas del pueblo, en sus experiencias de fe, eso se va decantando, ¿no? Se va decantando y se le van dando nuevas interpretaciones y eso es lo que llamamos revelación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podemos encontrar en el libro? Ahí fue donde quedamos. Bueno, que también en el libro se ve que la riqueza se mide por la cantidad de rebaños y esclavos, ¿no? Eso lo dice pues también ahí en el 1.3. Y así era que se medía la riqueza, ¿no? Pues está lleno de esclavos, está lleno de también la familia, ¿no? Porque miren que al final del libro dice que el Señor le dio el doble de lo que tenía. Y eso pues vamos a mirar a qué se refiere, ¿no? A qué se refiere, porque aparentemente es como si Dios lo hubiera retribuido cuando todo el libro cuestiona la teología de la retribución. Entonces, bueno, pero ahí se ve así, ¿no? La longevidad de Job también, en el capítulo 42:17, o sea, vivió largos años, eso también es, en esa cultura antigua, eso era signo de la bendición de Dios, ¿no? La longevidad. Otro es, en cuanto a lo literario, pues hay paralelos también en la literatura antigua, en Mesopotamia, en Sumeria, hay paralelos muy, muy parecidos. Probablemente existiría una leyenda relativa al personaje que subyace al estrato de Job, porque hay un Job mesopotámico y hay un Job sumerio. Entonces es interesante, ¿no? Entonces, qué interesante. Porque lo que digo, en esa cultura, en esas culturas probablemente había una leyenda sobre un personaje parecido al que tenemos acá en la Biblia. Entonces, si esto fue, como decimos, en un contexto posexílico, es decir, que habían venido de Babilonia, también se puede pensar que, como hemos venido diciendo, que hay una influencia literaria. Y entonces los autores bíblicos aprovechan, dijéramos, esas formas literarias de escribir, esas formas literarias de hablar, para poder dar respuestas, en este caso, al pueblo que está como tan desalentado por toda la situación en Babilonia y utilizan esas formas literarias y ahí está el mensaje de Dios, ¿no? Ahora, el diseño teológico podría ser de la época persa por la mención del Satán, por eso decimos postexílico, el libro probablemente es una reflexión que se da, bueno, que se escribe o termina su redacción final, podríamos decir, después del exilio, bajo Persia, que recordamos que Persia es el que con Ciro, rey de Persia, es el que permite que ellos regresen nuevamente a la reconstrucción de su tierra, ¿no? De su templo y de todas sus tradiciones. Entonces, puede ser que haya habido una influencia también mitológica, tenemos que decirlo, y eso no nos quita la fe ni tampoco le quita la palabra nada, porque evidentemente, pues aquí no hay tiempo, quizás lo estudian en Pentateuco, pero como decíamos, los primeros 11 capítulos del Génesis evidentemente tienen un lenguaje mitológico, eso no se puede interpretar literalmente, porque lo que tenemos allí es un género sapiencial, y eso fue escrito en el exilio, o sea, por eso la historia escrita desde el principio, ¿no? Entonces, eso no nos quita porque nosotros no podemos tener la concepción de mito como lo entendemos hoy. Pensamos que eso es mentira, que no pasó nada. No, el lenguaje mitológico está presente, pero tiene un sentido teológico en el que muestra a Dios, se aparta del mito, porque tiene un sentido teológico en el que Dios entra en la historia y crea con un propósito, crea con propósitos. Entonces, hubo influencias literarias que no podemos negar y que los estudios bíblicos han revelado y que bueno, eso nos ayuda a profundizar mucho más en nuestra fe y en la comprensión de cómo la revelación de Dios, mire cómo se da en la historia y en las categorías humanas, el lenguaje humano, ¿no? El lenguaje humano. Es muy interesante y eso es preciosísimo, ¿no? Eso es más admirable, mucho más admirable. Bueno, entonces, también en el 1.6 y en el 2.1 se habla de la asamblea de los dioses y refleja un antiguo elemento mitológico de Mesopotamia también y de Ugarit, porque ellos pensaban que todos los dioses se reunían en asambleas, ¿no?
Y de hecho, fíjense que también hay unos salmos que dice que Dios está en la reunión de los dioses. Ahí se ve evidentemente pues la cultura, ¿no? Es, así se pensaba y así se creía. O sea, Israel nunca negó, ahí se ve en el Antiguo Testamento, nunca se negó que había otros dioses. O sea, los dioses de Mesopotamia, ¿no? Que los dioses de Canaán, los dioses de Egipto, pero sí se empezó a hacer una reflexión de que Dios, que no se puede representar con nada de lo creado, porque, porque Dios no es nada de lo creado, como en las otras culturas, no que el rayo, que el sol, que el árbol, que el río, en fin, ¿no? Es distinto, porque es un Dios que salió al encuentro del hombre y que no se puede representar. ¿Cómo se puede representar? O sea, no es posible representar a Dios, porque además Dios no es parte de la creación. Dios es diferente, es el creador. No, no es lo mismo que la criatura, es diferente. Entonces, por eso está por encima de los demás dioses. O sea, Él está en la asamblea de los dioses, pero es el que manda, ¿no? Es el que manda. Y pues esa es la concepción, ¿no? La concepción de esa cultura antigua. Bueno, muy bien. Buenos días, Estrella. Ujú. Bueno, entonces, bueno, ¿qué más tenemos acá? Quizás otro elemento teológico que pueda ayudar a situar el libro también, ¿no? O sea, como más o menos en la fecha, a situarlo, sea la crítica a la retribución, ¿sí? Aunque tiene elementos muy antiguos, como decíamos, una religión primitiva, como un patriarca, que por eso es que se afirmó que ese libro era el más antiguo. Sin embargo, aunque son tradiciones antiguas, cuando entramos a mirar tanto el hebreo, porque sabemos que el hebreo no es uniforme en todo el Antiguo Testamento. Hay hebreo más antiguo, más arcaico, pero también hay un hebreo donde se introducen nuevas palabras y donde hay ciertos cambios gramaticales. Entonces ahí es donde los especialistas dicen, este hebreo es un poco más tardío. ¿M? Eso se ve ahí en el Antiguo Testamento. Pero también no solamente eso, sino la teología del libro. La teología del libro. Como decíamos, la teología del libro critica la teología de la retribución que vamos a mirar. Entonces, si la está criticando, no es una teología tan temprana. Eso también hace Eclesiastés. Critica la teología de la retribución, que es si tú te portas bien, Dios te bendice, si tú te portas mal, Dios te maldice. Esa es la retribución. O sea, de acuerdo a tu comportamiento, Dios obra, ¿no? Dios está supeditado a ti. Como tú obres, Dios obra, ¿no? Entonces, esa es una crítica muy fuerte que hace el libro. Y entonces esa teología que es desarrollada y que critica la retribución es más tardía que temprana. Entonces podría ser en el post-exilio entre el siglo sexto entre el siglo sexto al siglo tercero. O sea, fue como toda una reflexión que se fue haciendo, hasta que finalmente sale a la luz este libro, ¿no? Además, el tema del sufrimiento del inocente, como decimos, por ejemplo, también está en Jeremías, que fue un profeta del destierro. Él alcanzó a estar antes de que el reino del sur fuera llevado por Babilonia y alcanzó a anunciarles que se mantuvieran lejos de las alianzas con Egipto, que esperaran en el Señor, que Él sería el Salvador, pero no fue escuchado. Y entonces Jeremías presenció la, la destrucción de Jerusalén. Y luego pues él fue llevado a Egipto y él hizo todo su ministerio allá, ¿no? En todo este tiempo del exilio. Pero también Isaías 2, ese que llaman los especialistas del capítulo 40 al capítulo 55. Hay algunos exégetas que han planteado que el libro de Isaías, tan largo con sus 66 capítulos, pues él deja ver como situaciones de antes del exilio, deja ver situaciones del exilio y situaciones del posexilio en todo lo que el profeta dice. Entonces, por eso algunos lo han dividido en tres y hablan del primer Isaías del 1 al 39, del segundo Isaías del 40 al 55 y del tercer Isaías del 56 hasta el 66. Claro, hoy en día han hecho nuevas investigaciones y se dice, bueno, digamos que es posible hacer la división, pero no es tan cerrada, ¿no? Porque inclusive hay capítulos del primer Isaías que podrían ser un poco más tardíos, más tardíos. Entonces, bueno, no es como camisa de 11 varas. Bien, vamos a mirar aquí como una pregunta. Bueno, me parece ver que había un concepto politeísta de varios dioses, dice Carlos Arturo. Sí, claro. Sí, Carlos, había concepto en esas culturas. Todas esas culturas eran politeístas.
y no solamente politeístas, sino panteístas también, ¿no? O sea, todo es Dios. O sea, politeístas muchos dioses, pero panteístas porque el sol es Dios, no todo es Dios en la naturaleza. El sol, el río, todo es Dios. Eran culturas así. Y entonces, pues Israel pasa por en medio de esas culturas, pero se va decantando, va reflexionando, va haciendo sus reflexiones frente al Dios que sale a su encuentro y que empiezan a ver que es diferente, es un Dios que no es parte de la naturaleza y eso es lo que llamaríamos, como decía, la revelación, ¿no? La revelación de Dios. Pero eso fue un proceso, eso no fue de la noche a la mañana. Quizás nosotros lo encontramos ahí en la Biblia cuando la abrimos y leemos, o sea, ya es como si ya se hubiera entendido, ¿no? Eso fue un proceso largo. Dicen los especialistas que el monoteísmo realmente Israel lo entendió y lo comprendió cuando fueron al exilio. Antes no, porque fue muy difícil comprender en culturas circundantes que tenían muchos dioses que no había sino un solo Dios. Y por eso, sin justificarlos, claro está, ¿no? Pero por eso siempre antes del exilio hubo la tendencia a tener varios dioses y a representar a Dios a través de cosas materiales, de símbolos, de signos. Y fue muy difícil poder decantar eso para el pueblo, poder decantar y poder finalmente en el exilio, con esa experiencia tan fuerte, porque después del exilio, si nos damos cuenta, en Esdras, en Nehemías, en los profetas posteriores al exilio, ya no hay una crítica ya no hay una crítica por la infidelidad a Yahvé, por ir en pos de otros dioses. Pero antes del exilio, sí, todo el tiempo los profetas pues también eso fue una de las cosas que denunciaron, entre muchas otras, ¿no? El ir en pos de otros dioses, de otras divinidades, pero eso fue un proceso que les costó y bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso en cuanto a esas primeras cuestiones. Ahora, miremos un poquito la dimensión literaria del libro y entramos a lo que nos gusta y a lo que queremos, que es el contenido propiamente. Pero miremos la dimensión literaria. Entonces, en la dimensión literaria, el libro tiene prosa, es decir, narraciones, y así comienza, ¿no? Miren, así comienza el prólogo, o sea, el primer capítulo y el último, hay una narración, pero el resto del libro, que es el cuerpo del libro, del capítulo 2 hasta el final, sin contar el último capítulo, es pura poesía. O sea, el libro tiene como prosa, tiene poesía en el cuerpo del libro, pero a la vez toda esa poesía que va a estar puesta en cuadros, ¿no? Como en cuadros, también es sapiencial, porque el libro lleva a reflexionar. Entonces el libro tiene como eh, em, todas estas características. Vamos a seguir mirando. ¿Cuál es el papel que tenía la esposa de Job? Pregunta Estrella. Pues el papel de la esposa de Job también podríamos determinarlo como un personaje colectivo, porque el papel, ya vamos a entrar al contenido y vamos a mirar que la esposa de Job también está, digamos que ella también está tomando el papel de los amigos de Job. O sea, algo hizo Job, ¿no? Aunque ella le dice, pues mira, si Dios te paga así, porque se supone que tú eras un hombre justo y que tú hacías esto y hacías lo otro, entonces viene a ser también como un acusador ahí, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Si Dios te trata así, o sea, ¿qué te queda? Bendice a Dios y muérete, dicen algunas traducciones, otras dicen maldice a Dios y muérete. Cualquiera de las dos es posible, porque es la misma palabra. Y la misma palabra en hebreo se puede traducir como bendice o maldice. Así que cualquiera de las dos es posible. Entonces, es eso, como que ella acusa, es como ese, ¿cómo diríamos? Como esa cuña, como aquí en Colombia hay un dicho que dice que no hay cuña que más apriete que la, ay, no me acuerdo cómo es el dicho, pero, o sea, no sé, no me acuerdo cómo es el dicho, pero la idea es que el que más aprieta es de los mismos, ¿no? O sea, el que más incide ni siquiera son los de afuera, sino los de la misma familia. Esa es la idea del dicho que se me olvidó exactamente cómo es. Pero entonces, porque claro, o sea, le causa mucho más inquietud a Job, porque Job le dice, no, pues si salí del desnudo del vientre, pues desnudo volveré. O sea, él no tiene, digamos que en ese primer momento, Dios, pues, no dice nada en ese primer momento. Pero, ¿por qué Job empieza a preguntar?
Job empieza a preguntar es por la acusación de los amigos, porque en un primer momento él no, pero él empieza a hacer preguntas es por la acusación de los amigos. Y la esposa empieza, ¿no? O sea, Dios te ha tratado mal. Entonces, ¿qué te queda? Te queda es que lo bendigas o lo maldigas y te mueras, punto. No hay nada más que hacer. Entonces, pues no es que haya ayudado mucho ahí y mucho a Job, ¿no? En ese momento, pues tan complicado. Edgar dice, en los capítulos 32 al 37 aparece un personaje llamado Eliú, a diferencia de los tres amigos, sí. Es un personaje simbólico. Es posible que todos los personajes que aparecen aquí en Job, no solamente Liu, que todos los personajes que aparecen aquí, digamos que sean simbólicos, ¿en qué sentido? Simbólicos, o sea, representantes, digamos, de colectivos, ¿no? Porque si estamos diciendo que Job representa al colectivo de Israel o del pueblo judío, del pueblo que fue a Babilonia, como el que está sufriendo, como el que se está haciendo preguntas, también estos personajes fungen en esta narrativa o en este libro como aquellos que están sobre la teología de la retribución, ¿no? Pero que Job quiere sacar de ahí. O sea, Job quiere sacar de ahí. Entonces estos personajes que representan, tanto Eliud como los amigos que representan, la teología tradicional de la retribución. Esta es la teología tradicional de la retribución que piensa y que cree que sabe cómo Dios actúa y que Dios está supeditado al actuar humano. Así es, ¿no? Así es. Entonces vamos a mirar más adelante en los discursos de Yahvé, porque es en los discursos de Dios, cuando Él le va a responder a Job. Es ahí donde vamos a entender la dinámica del libro, porque Job, Dios está esperando a su amigo en todo lo que la elucubración y las preguntas y los diálogos, Job va entrando al misterio de Dios. Y Dios lo espera al final de ese misterio. Dios lo está esperando. Y Dios va a salir a su encuentro. Y Job va a lograr comprender, va a lograr entrar al misterio de Dios y va a lograr entender en algo el actuar de Dios, pero ya miraremos en los discursos porque Yahvé sí le responde. Hay autores que dicen que no, pero sí le responde. Y vamos a ver cómo es la respuesta del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos otra acotación. eh, la cuya del mismo palo es la que más aprieta. Gracias, Carlos. Yo es que la idea era esa, pero bueno, sí, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver que los diálogos van de una cuestión a otra poco a poco. O sea, los diálogos van yendo en aumento, en aumento, en aumento, para llegar a la profundidad de la cuestión, ¿no? A la profundidad de la cuestión del tema. Entonces, el poeta hace uso, que era lo que estaba diciendo, miren, el poeta hace uso de recursos de la poesía hebrea también, que nosotros ya vimos en la introducción a la poesía hebrea, todos esos recursos que utiliza para ir progresando en la obra y se va llevando hacia el desvelamiento progresivo de lo que el autor quiere que se dé, ¿no? Entonces, incita la curiosidad del lector mediante la intriga, o sea, empezamos a leer y entonces como que nos invita a no dejar de leer. Yo quiero ir hasta el final. O sea, yo quiero saber en qué termina la cuestión. Esa es como la idea y eso es lo que está haciendo el autor acá. Hay una relación también estricta entre el mensaje teológico y la poesía. Es lo que habíamos dicho. No es que los recursos literarios, en este caso la poesía y la sapiencialidad, son los recursos que utiliza el autor para dar la respuesta teológica, o sea, el mensaje de Dios que está allí, ¿no? El mensaje de Dios. Utiliza mucho juego de palabras, utiliza analogías, metáforas, utiliza metáforas, bueno, con animales y también vegetales, porque eso es propio, como decíamos en la introducción, es en la introducción a la sapiencialidad y a la poesía, es muy propio de la sapiencia, porque lo que se quiere es que quien está leyendo este libro, o sea, los destinatarios que serían los que estuvieron en el exilio y los que regresaron, pudieran hacer una reflexión de cómo debe entenderse la relación con Dios. Porque hasta aquí, ¿cómo se ha entendido? La relación con Dios se ha entendido una relación de utilitarismo, ¿no? O sea, una relación en la que ya sabemos cómo Dios actúa.
Y para aplacar la ira de Dios, ¿qué hago? Pues hago sacrificios. Pero yo ya sé cómo es el actuar de Dios, porque todo está fundado, toda la obra de Dios está fundada sobre la retribución. Entonces, ya sabemos cómo Dios actúa, porque si nos portamos bien, pues nos tendrá que bendecir, y si nos portamos mal, pues no, ya sabemos que nos va a castigar. Entonces, todo gira en torno a eso, todo gira en torno a eso. Entonces, claro, el autor bíblico no va a sentarse a decirles, mira, eso no es así, mira, vamos, no, lo hace a través de todas estas figuras para que vaya habiendo un proceso de pensamiento, que se vaya dando un proceso de reflexión hasta poder llegar a comprender que la relación de Dios y la obra de Dios no está fundamentada en eso que ellos están pensando, porque en ese orden de ideas, la divinidad, en este caso Dios, que pues está supeditado al actuar del hombre, ¿no? O sea, Dios no tiene libertad, sino que está supeditado a cómo actúa el hombre. Entonces ya se sabe cómo va a actuar. Entonces, bueno, él va a utilizar todo ese juego, analogías, metáforas, bueno, todo eso. El tema entonces, pues también es el problema del sufrimiento del inocente, pero en el marco de la retribución, ¿sí? Entonces es la sustancia del debate. La retribución, vemos que ya lo hemos explicado, su personaje central sufre. Vamos a encontrar cuatro diálogos en los que van a estar los amigos y Job, pero luego también Dios y Job, ¿no? Dios y el ser humano. También podríamos decir que Job como personaje colectivo no solamente representa a a ese grupo de judíos que fueron al exilio y que hacen tantas preguntas y que sufren, sino que también podría representar a la humanidad que sufre, a la humanidad que sufre en general en todos los tiempos, hasta nosotros hoy en el siglo XXI, y que se pregunta por qué y no, cómo no es posible entender a un Dios imprevisible y misterioso, entender el actuar de Dios. No es fácil, porque, ¿y saben por qué? Porque es que la lógica del actuar de Dios es tan diferente a la nuestra, es tan distinta. Porque miren la lógica que se viene manejando en la teología tradicional retributiva, esa es la lógica del hombre. Pero Dios en sus discursos le va a responder, esa no es mi lógica, es diferente. Y entonces, bueno, ya lo miraremos. El sufrimiento también es un misterio, es un misterio, porque tanto sufre uno como sufre el otro. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento humano? Quizás desde la teología del Nuevo Testamento podríamos responderla, ¿cierto? A través de Pablo. Pablo nos da indicios de por qué la humanidad sufre y cuál fue el principio de los dolores y el sufrimiento humano, desde la teología del Nuevo Testamento. Pero desde aquí, desde esta teología del Antiguo Testamento, sin mirar el Nuevo, el sufrimiento es un misterio. Y bueno, entonces Job no entiende el misterio de Dios, o sea, no entiende el actuar de Dios, porque eso es lo que él pregunta todo el tiempo, ¿no? Yo no entiendo tu actuar, o sea, no entiendo que me trates así, o sea, no entiendo por qué me tratas así cuando yo he sido esto y lo otro, o sea, yo no logro comprender, ¿no? Pero sin embargo, él mantiene su integridad, porque sí mantiene la integridad, ¿no? No es un personaje que se resigne, porque por eso es un personaje hasta revolucionario, porque revoluciona la teología de la retribución. Es un personaje que casi raya en en la herejía, pero es un personaje que quiere saber, que quiere comprender el actuar de Dios porque no lo entiende a partir de su propia experiencia, o sea, no la logra comprender. Entonces él es un personaje que no se resigna, ¿no? Que no se resigna. Sí, Estrella, el libro se llama, el que mencioné al principio, es Hablar de Dios desde el sufrimiento de Gustavo Gutiérrez. Ujú. Bien, entonces, Job no entiende el misterio, pero mantiene su integridad porque sí la mantiene, sí, sí la mantiene. Entonces vamos a ver que habla cosas rectas porque reconoce la presencia del misterio de Dios. Entonces él habla cosas rectas, ¿no? Nuestra relación con Dios es una relación profunda como para ser reducida a razonamientos intelectuales. También es lo que va a mostrar el libro, ¿no? Razonamientos intelectuales. Reducir la relación de Dios o la comprensión de la relación con Dios
va va mucho más allá que eso, ¿no? Va mucho más allá que eso. Con gusto. Bien, entonces vamos a mirar acá. Es en esa frontera, aquí es lo que estaba diciendo, y es, miren, nuestra relación con Dios es una realidad profunda como para ser reducida a razonamientos intelectuales. Y es en esa frontera del misterio, en donde Dios esperaba a su amigo, a cual, a Job. Y Dios sabía que su amigo no le iba a fallar porque iba a llegar allá, a esa frontera del misterio. Y eso se encuentra, la unión de dos libertades, cuando Job llega y cuando Dios sale para responder. Esa es la frontera donde Dios estaba esperando a Job. Por eso lo dejó que hablara, que hablara, que hablara, para que fuera en aumento, en aumento, en aumento, ¿no? Y sabía que Job iba a llegar allá. Bien, Edgar tiene la mano levantada. Adelante. Buenos días, profesora y Buenos compañeros. días. Haciendo eco a lo que usted nos está diciendo Sí. eh, y aplicado a la vida, ¿no? Que realmente cuando visitamos enfermos o al hospital o en nuestra propia vida, el sufrimiento no deja de ser un misterio. Y me llama la atención eh, en la presentación de todo el libro de Job como una purificación de la imagen de Dios, una purificación de ese hombre justo que se suponía que es Job, ¿no? O la humanidad, o como usted lo ha explicado muy bien, Ujú, es un pueblo. Pero me llama la atención esos diálogos, ¿no? Que tiene Job con sus supuestos amigos, pero en sí uno tendría que pensar que es un amigo según la literatura sapiencial, ¿no? Pero el ujú. hecho ya es de desahogarse, se sana, ¿no? Me hace pensar que cuando visitamos un enfermo o la eutanasia, ¿no? Que hoy en día está en muchas naciones, quieren aprobar la eutanasia, el aborto, el suicidio, porque todo ese sufrimiento de Job llevaría a una persona hoy en día a suicidarse o pedir la eutanasia. Hay abuelitos, adultos mayores que al ver tanto su sufrimiento le piden a sus hijos, aplíqueme la eutanasia. Pero no, hay que ver detrás de ese dolor la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Y hacer como un Ujú. comentario, ¿no? Job se desahoga con sus amigos y eso ellos, el hecho de dialogar, ¿no? De desahogarse ya es un camino de sanación. Bueno, es un comentario. Sí, gracias, Edgar, porque es que sí, mira que lo que tú dices es importantísimo. Pero Job también, por eso decía, Job es un personaje que no se resigna. O sea, él no se resigna porque tampoco hay que, como tú decías, cuando se lleva a un enfermo, resígnese porque eso le tocó y mi Diosito se lo mandó. No, eso es equivocadísimo. Eso es absolutamente una teología muy y una visión muy equivocada de Dios, ¿no? Entonces Job no se resigna y es precisamente por la acusación de los amigos que ellos mismos llevan a reflexionar a Job. Es gracias a eso, o sea, gracias a las preguntas de los amigos y más bien, más que preguntas, bueno, también preguntas, pero es mucho más que Job quiere tratar de entender, porque fíjense que hay otra cosa interesante que los amigos llegan y en un primer momento no le dicen nada. Lo ven tan adolorido, o sea, está sufriendo porque ha perdido todo y aparte de todo le llega una enfermedad al cuerpo, está tirado en el piso con la ceniza encima. Y hay algo interesante en la actitud de los amigos y es que ellos llegan primero y se sientan con él, pero no le dicen absolutamente nada, solamente quieren acompañarlo en su dolor. Y ya después porque es que Job trata también, por lo que decía ahorita, o sea, como que raya casi en la herejía, porque Job llega a decir que el día en que yo nací, ojalá desaparezca del calendario. Lo que tú decías, Edgar, ¿no? O sea, él como que hubiera preferido no haber nacido jamás, como esos fetos, dijéramos, ¿no? Que no lograron ver la luz y que murieron aún estando en el vientre de su madre. Entonces, él ansía o llegó a ansiar, digamos que ojalá no hubiera nacido, ojalá ese día no hubiera dado, mis ojos no hubieran visto la luz, ojalá. Entonces casi que raya en la herejía,
pero él en el fondo siempre, en toda su elucubración, siempre se muestra como un hombre de fe, porque eso es preciosísimo, porque Job dice, pero yo sé que tarde o temprano Dios no me va a fallar. O sea, yo sé que tarde o temprano yo voy a recibir la respuesta. O sea, yo sé que tarde o temprano yo no tengo a quién más acudir, es como si dijera, pero yo sé que tarde o temprano el Señor no me va a fallar. Entonces, él se presenta en medio de todo esto, de su experiencia, el misterio, ¿no? Se ha portado siempre como un hombre de fe, como un hombre de fe. Luego ya miramos. Pero entonces veamos ahora, creo que más tenía la mano levantada, pero la bajó, creo. Bueno, Estrella, creo. Estrella, adelante. Buenos días, sí, yo tenía la mano levantada, pero lo estaba escribiendo porque no sabía si se podía intervenir o no, pero usted me avisa. Claro. Bueno, rapidito, ¿no? En base a lo que usted ha estado diciendo de Job, también se podría decir que cada personaje vivió algo similar, o sea, porque me hace ver como a Moisés, ¿no? Que hacía todo lo Mm, imposible y quizás todo lo llevaba por dentro, por así decirlo, y a la última pues no entró, ¿no? Y así los diversos personajes. Yo le preguntaba lo de la esposa, ¿no? Porque entiendo que ahora, ¿no? A medida del estudio, ¿no? Como Dios primero le da esta oportunidad al varón, ¿no? Al ser la autoridad de la casa, de la tierra, que es, ¿no? Adán, inicialmente, pero a veces no se ve así, ¿no? Entonces veo que, por lo que he leído un poco también, como la mujer de Lot, pues también lucha, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, murieron los hijos y de repente, pues la mujer se habrá llenado del diablo, no sé, para decirle ya, pues, ¿no? Porque a veces a nosotros humanamente también nos ha pasado. En mi casa ujú, también yo he visto a lo largo de mi vida a mi padre llorar 3 veces en su vida, a mi tío 3 veces en su vida y a mis hermanos. Entonces yo digo, hay algo que debe estar ahí y que, por ejemplo, yo soy de aquellas personas que sí me conmuevo muy rápido, pero cuando los he visto de esta manera vulnerable, simplemente me he quedado en silencio, ¿no? Porque cada ujú, dolor de los seres humanos es diferente, nunca es igual a otro, nunca, ¿no? Porque, y obviamente no se compara con la que ha tenido Jesucristo, ¿no? Esa era ujú, mi pregunta, ¿no? Porque a veces la mujer siempre lucha, ¿no? Con tal de mantener quizás a la familia unida, salir adelante, pero no sé, pues, ¿no? De repente se perdió la ujú, comunicación entre Job y la esposa, no sé, son mis dudas, ¿no? Como madre ujú. de familia. Eso, mi. Claro. Claro, y gracias Estrella porque fíjate que al final no le da otra esposa, sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, pero probablemente para ella también fue toda una experiencia porque ella también está dentro de la teología de la retribución, o sea, ella tampoco entiende lo que tú dices, es esa lucha de no entiendo qué es lo que está pasando, o sea, perdimos los hijos, perdimos todo y pues como él era la cabeza en esas culturas, ¿no? Él era el padre, pues el patriarca, el que llevaba todo, ¿no? Entonces, pues tú has sido fiel a Dios y Dios te ha pagado muy mal, entonces solo te queda esto. O sea, también es como una respuesta de frustración, si se quiere, también viviendo un poco lo que Job, viendo pues a Job, ¿no? Pero ella desaparece de escena, solo está en ese primer momento y desaparece de escena. Ahora hay otra cosa que Estrella ha dicho y es que ella dice, yo he visto llorar a mi familia y como cada dolor es tan distinto, yo solamente me he acercado a estar en silencio y acompañar su dolor, nada más, porque no hay nada que, o sea, es que cuando alguien sufre, a veces no hay palabras. Entonces, eso fue lo que hicieron los amigos de Job en un primer momento. Ellos se sentaron allá al lado de él a acompañarlo en silencio. Creo que eso es algo para rescatar, porque el dolor es muy difícil. Entonces se sentaron al lado de él a escucharlo y probablemente, claro, él con todo lo que dice, ¿no? Con todo lo que dice que no, que el día en que yo nací se desaparezca el calendario, por qué mis ojos vieron, etcétera, etcétera. Eso es lo que lleva también a que los amigos empiecen a hablar y empiecen a intervenir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar la estructura del libro, todo el libro. Todo el libro tiene, aunque tiene metáforas, como hemos dicho, ¿no? Tiene metáforas, bueno, todas esas, utiliza todo ese juego de palabras, analogías, bueno, todo eso. Todo el libro, absolutamente todo el libro de pasta a pasta, podemos también verlo como una metáfora legal, es decir, como un debate en un juicio,
¿no? Como un debate en juicio donde está la víctima, digamos en ese caso, que la víctima aquí es Job, y recibe acusaciones. Está como en un marco de un juicio, ¿no? Entonces, por eso es una metáfora legal, todo el libro. Entonces, vemos allí el género literario es género de debate o disputa legal, en donde también va a entrar la lamentación, va a entrar el diálogo, va a entrar la acusación. Él va a querer que venga un fiscal a liberarlo. Job va a decir y va a invitar a Dios, tú eres el fiscal, ven y me acusas, yo necesito que vengas y te presentes en este gran juicio. Te invito para que tú vengas y entonces como fiscal me acuses y me digas qué fue lo que hice porque no entiendo, ¿no? Entonces, todo el libro está dentro de esa estructura de una metáfora legal. Entonces, miren, aquí tenemos la estructura, es una propuesta de estructura porque tenemos la anticipación, que son los capítulos 1 y 2 donde viene todo lo que nosotros sí sabemos como lectores, pero lo que Job no sabe. O sea, Job no sabe lo que va a pasar, pero nosotros como lectores sí sabemos que lo que le va a pasar es porque Satán le ha dicho a Dios que si Job realmente le sirve de balde. Mire, la retribución está ahí presente. O sea, ¿tú crees que Job te sirve de balde? Es decir, porque Job sabe que tú lo bendices. O sea, Job sabe que tú lo tienes cercado de bienes porque él te ofrece sacrificios, o sea, porque él hace esto, porque él hace lo otro. Entonces, tú pues precisamente por eso es que lo guardas, lo proteges, no le pasa nada, porque en otras palabras tú le estás retribuyendo su modo de actuar. Entonces, la incitación de Satán es, ¿tú crees que si tú le quitaras todo eso, o sea, rompieras la lógica de la retribución, ¿tú crees que él no te maldeciría? Rómpele la lógica de la retribución. Eso es lo que le dice Satán. Rómpele la lógica de la retribución a ver qué pasará. Y Dios sabe que Dios acepta porque también uno diría cruel, ¿no? Porque uno diría "Oh, demasiado cruel. Que Dios hubiera hecho una apuesta con Satán y que, digamos, uno en su razonamiento humano dice que Dios se hubiera prestado para hacer una apuesta contra Job, ¿no? Pero no, suena cruel, pero realmente, ¿por qué Dios accede? Porque es que la trama del libro quiere mostrar que en esa lógica de la retribución que Satán incita a que le rompa la lógica de la retribución, rómpesela a ver qué pasa. Y eso es lo que se va a desarrollar en todo el libro, ¿no? O sea, con todo lo que le pasa a Job es, bueno, rompamos la lógica de la retribución y vamos a ver cómo va a responder Job. Pero Dios sabía que Job, aunque él estaba en la lógica de la retribución también, porque Job estaba en la lógica de la retribución, pero con todo su argumentación y sus preguntas y todo eso, él también nos va llevando a comprender que la obra de Dios no está basada sobre la retribución y por eso va a superar y va a romper la lógica de la retribución, ¿no? Que eso es lo que pretende el autor o los autores del libro, eso es lo que pretenden los autores. Por eso Dios le dice, listo, vayamos y vamos a ver qué pasa. Pero ese es el propósito del autor, ¿no? Entonces, todo lo pone como en un juicio, hay una posibilidad de recurso a los tribunales en los capítulos del 9 al 10. En el capítulo 13 hay un reto al acusador. En el capítulos 16, 18, 19 hay un anuncio de un juez. Hay un testimonio del acusado en los capítulos 29 y 30, porque él mismo da testimonio de sí. Luego hay un juramento y un reto del acusado en el capítulo 31. Ahí está el veredicto de un juez en los capítulos 32 al 37. Luego viene el reto al acusado, que aquí están los discursos de Yahvé, ¿no? Del 38 hasta el 40. Dios lo reta. Dios finalmente entra y lo reta. O sea, entra en el juicio. Luego se desecha el recurso a los tribunales en el capítulo 42 y luego viene la exculpación en el capítulo 42. Entonces, si nosotros vemos todo el libro, o sea, todo el libro está en una estructura simétrica, que comienza A, B, C, D, E y luego comienza de para atrás. E1, D1, C1, B1 o A1. O también se puede entender como E', D', C', B', A'. Y esto tiene correspondencias entre sí. Entonces, aquí en la E está el testimonio del acusado. En la E',
está el juramento y el reto del acusado, porque el acusado plantea un reto a Dios, ¿no? Yo te pongo como reto que vengas y me digas qué es lo que yo he hecho, ¿no? Y entonces luego viene D y D' se corresponden. Aquí está el anuncio de un juez y en D' el veredicto de un juez. Luego en el C está el reto del acusador y luego viene en el C', llave entra y es el reto del acusado, ¿no? Luego en B, posibilidad de recurso en a los tribunales y en B' se desecha el recurso a los tribunales. Y luego viene A y A', anticipación, que es todo lo que viene antes, y luego la exculpación en el capítulo 42. Entonces, todo eso es un género de disputa, ¿no? Todo el tiempo estamos en un juicio, o sea, el autor nos invita a presenciar un juicio en el que está siendo juzgado Job y que Job pide a que venga un fiscal, pero también después pide un abogado. ¿No? ¿De quién me defenderá? ¿Pero de quién? No, no de las acusaciones de sus amigos porque es lo que menos le importa, es de la acusación de Dios, o sea, de Dios mismo. Dice, necesito, entonces Dios ven como fiscal y me acusas, me presentas las pruebas y me acusas, pero dice, pero necesito a la vez un abogado que me defienda de Dios, digamos, esa es como la idea. Pero luego Job llega y dice, pero ¿a quién voy a tener como abogado que sea superior a Dios? Necesito que Dios mismo, tanto sea el fiscal que venga y me acusa, pero yo sé que él también va a ser mi Goel, porque ahí aparece un término muy interesante que es el Goel. Eso es preciosísimo, porque eso está dentro de la cultura antigua, dentro de la alianza, dentro de la familia, ¿no? Primero empezó con la familia. El Goel es el pariente más cercano que rescata, que libera a su pariente, así como lo que pasa con Ruth y Noemí. Hay un pariente cercano que las rescata. Esa es una institución del Goelato. Entonces aquí Job dice, él es el fiscal, lo invito para que venga y me acuse, me presente las pruebas, pero también que sea mi abogado, que sea amigo de él, porque yo sé que él al final será amigo de él. Y él se la juega, Job se la juega con toda. Y por eso es que él dice, aunque me mataren, él esperaré. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque él dice, él está invitando a Dios a que venga a juzgar. Y dice, y yo me la juego hasta la muerte, porque si Él viene y se presenta, no hay hombre que vea a Dios y viva. Por eso me juego la última carta, que Él venga y se presente y aunque me mate, yo seguiré esperando porque yo sé que Él me librará de esta situación, pero que venga y se presente. O sea, me juego la vida. Y es lo que va a decir Job, ¿no? Bueno, vamos a escuchar dos preguntas y continuamos. Edgar y Antonio. Eh, ¿Carlos o yo? No sé. Edgar. Ah, bueno, es Ah, que tengo, sí, sí, dale, tengo dale. dos preguntas, profesora. Yo tengo aquí la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Cheque, Ujú, pero no sé en las otras traducciones. Me llama la atención en el capítulo 24, ujú. versículo 17. Dice Job 24:17, la mañana es oscura para ellos, acostumbrados a los miedos de las tinieblas. Y ahí seguido el versículo 25, como que están pegados 17 y 25 del capítulo 24. Y más adelante, en el capítulo 27, versículo 7, ahí pasa directamente al capítulo 24 y vuelve al 27. Me llamó Ah, la, ok. me llamó la Sí, atención sí, eso. es que en la Biblia de Jerusalén está así como los versículos. em, Ven, miramos del 25 al 24, sí, sí, hay como una intercalación, la Sí, respuesta de Job a Elifaz. Entonces sí, parece que aquí lo que él está poniendo, digamos, está, si se quiere, como organizando, porque en las otras traducciones parece que se introdujera, como que cortara el hilo, y entonces eso es lo que hace la crítica literaria, ¿no? La crítica literaria, digamos, lo que dice es que hay aparentes rupturas. Entonces, en esas rupturas de los textos, entonces él lo que hace, bueno, el orden que debiera ser son estos versículos, luego sí seguiría el 26, luego sí seguiría el 27, luego sí seguiría el 24, luego seguiría el 27 y de ahí para allá ya como que lo organiza, 28, 29, digamos en la lógica de la crítica literaria.
¿no? De decir, porque en la otra lógica hay como rupturas, como que se rompiera el hilo y entonces más bien detrás de esto podría ir esto y podría ir esto. Y eso es lo que está haciendo aquí Luis Alonso Shekel, ¿no? La unidad, pues, eso es en cuanto a la unidad del texto. Entonces, es eso lo que encontramos ahí. Bueno, muy bien. Y disculpe, Ahora, adicionalmente me llama la atención cuando dice Job, no encontré la cita, dice, yo sé que mi redentor vive. ujú, Cuando claro, hacia o sea, mi Goel, ese es yo el sé que mi Goel. pariente próximo, claro, yo sé que mi pariente próximo vive y que él me rescatará. Entonces es mi Goel, o sea, él sabe que el fiscal es Dios, que necesita un abogado, pero ¿quién puede ser mayor que Dios para que venga y lo defienda de Dios? Pues Dios mismo. Entonces luego dice también que su Goel y su redentor, él, o sea, su pariente próximo por alianza, su pariente próximo por alianza, porque eso del goelato se dio primero en las familias, ¿no? Pero después eso se pasó metafóricamente a Dios. Dios es el Goel y el redentor del pueblo por alianza. Él hizo un pacto de alianza, por lo tanto, ahora Él es el pariente próximo, o sea, por alianza somos un pueblo. Yo soy su padre y ustedes son mis hijos. Y por alianza yo soy su Goel, el rescatador y el liberador. Y entonces, eso es lo que Job dice. Yo sé que mi redentor, es decir, mi Goel, vendrá en mi ayuda, o sea, Dios mismo, o sea, Dios mismo. Por eso es que él sigue manteniendo su fe a pesar de todas las situaciones. Job sigue manteniendo su fe hasta el final, ¿no? Él lleva pues hasta el límite de la cosa, pero él siempre en lo profundo de su corazón, él sabe que no lo va a dejar perecer, que su Goel sí va a estar ahí presente, ¿no? Que es el fiscal, pero que él también va a ser su abogado, pero que también va a ser su Goel, el que lo va a rescatar. Por eso es que lo que decía ahorita, Job dice, me voy a jugar la última carta, o sea, porque está desesperado, porque Dios nada que aparece y nada que aparece, y entonces él se juega como la última carta y dice, bueno, aunque me mate porque aparezca y el hombre que lo vea no puede vivir, pero yo quiero que aparezca, así me muera, pero quiero que aparezca. Y bueno, es interesante, el libro es muy interesante. Bueno, vamos a escuchar a Carlos, que también lo había tenía la mano levantada de otra forma, y luego Antonio. Carlos Arturo. Muchas gracias, profesora. Pues no sé si me alcanzan a escuchar ahí. Sí, señor. Sí, muchas gracias, profesora. Yo estaba mirando a la medida que usted iba como transmitiendo la información, como el panorama de Job, un hombre sufriente, ¿no? Porque eso es lo que se Ujú, observa. Un hombre sufriente, un hombre metido en la aflicción, el dolor, la angustia. ujú, Pues lo que yo observo aquí es como el reflejo, ¿no? Como el reflejo de la condición de Cristo, ¿no? Porque yo estaba mirando, por ejemplo, en el último capítulo dice que quitó Jehová la aflicción de Job, ¿no? Y cuando uno mira, por ejemplo, el capítulo 53 de Isaías, como, mm, como en un contexto, ¿no? Dice que verá la aflicción, dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Estaba pensando que, bueno, estaba observando como la condición más bien de, de, de Job, que tiene el reflejo del padecimiento, del sufrimiento de Cristo, en quien se cumplió la voluntad de Dios, que es ujú, lo duro, lo difícil, que a veces no queremos como someternos a la voluntad de Dios, y ese es el problema, ¿no? Cuando uno habla de ese término, de dolor, el sufrimiento, el padecimiento, la angustia y todo eso que de pronto en un momento dado, que es lo que no queremos a veces como someternos a Dios y a su voluntad, que eso es lo que el Señor Jesús dijo en el momento antes de morir, ¿no? Él habló y dijo, Señor, pase de mí esta copa, pero no como mi voluntad, sino como tu voluntad. Que ese ujú, es el problema ahí que vemos como algo duro, tener que a veces someternos a la voluntad de Dios y a veces el sufrimiento y tantas cosas que está dentro del proceso de la salvación.
Bueno, Ujú. ese es mi concepto, es decir, como Bueno, mi gracias. Gracias, Carlos Arturo. Pues sí, digamos que esa sería como otra perspectiva y otra reflexión. Acá en el libro de Job, pues vamos a mirarlo. Y sí, y si tú estás trayendo pues a colación a Cristo, más bien lo veríamos desde esta perspectiva de la retribución, ¿no? No entendemos la lógica del actuar de Dios, porque a nadie le cabe en la cabeza que Dios done a su Hijo en sacrificio para la salvación de la humanidad. Eso va contrario a la razón. Esa es la lógica del actuar de Dios. Y entonces, en esa lógica que no va con la lógica del actuar de Dios, es donde nosotros tenemos el conflicto, que es la retribución. O sea, si Jesucristo fue el justo sufriente, ¿por qué tenía que morir en cruz? O sea, porque esas fueron las primeras reflexiones que también hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos tuvieron una crisis muy fuerte y la cruz de Cristo fue un tropiezo muy fuerte para todo el mundo, para sus discípulos, para todo el mundo. Entonces, la retribución otra vez, ¿no? O sea, si él era el justo, ¿por qué lo mataron? Y entonces de las primeras cristologías o afirmaciones cristológicas o reflexiones cristológicas que se hicieron fue justamente a la luz de Isaías 53 y dijo, no, él es el justo sufriente, el justo que sufre por otros. Fue una primera interpretación que se hizo, después se hicieron otras interpretaciones y la que más impuso fue la expiatoria, ¿no? La expiación. Pero eso fue un proceso. Pero miren, la lógica del sufrimiento de Cristo en Dios no fue un sufrimiento porque sí, sino que la lógica en Dios es que Él se hiciera hombre para que tomara nuestra humanidad y, dijéramos, llevara al límite su obediencia como hombre para poder morir y resucitar y volver a ser la humanidad de nuevo. En él, porque en él estaba solidaria toda la raza humana. O sea, había una solidaridad de raza, así como había una solidaridad de raza con Adán. Entonces, con Cristo hay una solidaridad de raza, por eso es importante y necesario y absolutamente necesario que Él se encarne, para que exista esa solidaridad de raza. Y entonces haga un camino de obediencia, incline al hombre hacia el otro lado, que el primer Adán lo había inclinado hacia la desobediencia, y incline al hombre hacia el otro lado, pero que también en él toda la raza humana muere y resucite para poderla hacer de nuevo. Entonces, miren, esa lógica del sufrimiento de Cristo es una lógica que va en contra de la razón humana, en contra. Y eso es lo que vamos a tener acá en el libro, ¿no? Es por eso la ruptura de la lógica de la retribución. Rómpele la lógica de la retribución, le dice Satán, rómpesela. Si tú se la rompes, vamos a ver qué pasa, porque él está convencido que tú lo tienes lleno de bendiciones porque es que él es juicioso, ¿no? Porque es que él es justo, porque es que él está convencido de que toda esa protección que tú le tienes, pues es apenas lógico que tú lo tengas así, pues porque él es justo. Rómpele la lógica de la retribución, porque es eso lo que Satán le está diciendo al Señor. Bueno, antes de seguir, Antonio, adelante. Muy Gracias, muy gracias. buenos días. Yo vi una película hace un tiempo. En un campo de concentración estaban los amigos de un rabín. Y él le preguntaron al rabín, hombre, si usted ha sido tan bueno y tan generoso y tan poderoso y siempre estuvo en tan bueno cuando teníamos en la sinagoga, ¿quién fue el culpable, usted o yo, o usted o Dios, de que estemos aquí en el campo de concentración? Entonces, definitivamente se acordaron de que iban a imitar el día siguiente como si fuera un juzgado y nombrar un juez, un fiscal, los testigos y todo ahí en un campo de concentración. Y al rabino le tocó defenderse únicamente con el libro de Job y los derrotó a tanto que no están, que no era culpa de ellos ni tampoco de Dios y que era una situación fortuita. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo, pero se la voy a buscar. Ay, búscala para que todos la podamos ver, porque es muy interesante. Suena muy interesante porque es que además, saben que la respuesta de Dios a Job, finalmente, ¿por qué, por ejemplo, ese caso que está mencionando Antonio, todo lo que pasó con los judíos en el Holocausto?
¿De quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Pues una de las respuestas que Dios le va a dar a Job es la libertad humana. Ahí está el problema, en la libertad humana. Ahí está el problema, ¿no? Porque Dios le ha dado libertad al hombre. Y el hombre, en esa libertad que Dios le ha dado, el hombre toma decisiones. Y muchas de las causas de los sufrimientos están en la libertad humana. Como el rabino dijo, es fortuito. Bueno, sí, es fortuito porque son cosas de la vida, pero también en esas cosas de la vida que nos pasan como seres humanos que somos, también está, por ejemplo, en ese caso, la acción de la libertad humana y una acción de la libertad humana que jugó en contra y jugó en contra de mucha gente inocente, no de todos aquellos inocentes. Entonces, bueno, listo, entonces vamos a seguir, pero antes creo que aquí en el chat hay dos comentarios. Edgar dice, me llama la atención que al final del libro Job le habla a Job desde la tormenta. Ajá, ya miramos. Job 19, yo sé que está vivo mi defensor y que al final se alzará sobre el polvo. Claro, el defensor es el Goel. Sí, Edgar, él es el Goel. Él dice, yo sé que mi Goel me defenderá. O sea, finalmente Dios mismo es mi Goel. O sea, él en el fondo nunca perdió la fe, por eso que es tan alabado, ¿no? Porque él nunca perdió la fe en el Señor. Hizo preguntas que eran necesarias para que se saliera de la retribución, porque la teología de la retribución, o sea, por ejemplo, frente a la situación que estaba viviendo el pueblo, ¿quién tenía la respuesta? Pues si ellos eran el pueblo de Dios y habían ido al exilio, deme una respuesta concreta de por qué si somos el pueblo elegido y tenemos tantas promesas, estamos acá y perdimos todo, si todo eso Dios no lo había dado. Entonces, ¿quién tenía la respuesta? La teología tradicional no tenía la respuesta. O sea, la teología tradicional de la retribución no tenía la respuesta. Y entonces el libro de Job justamente es para responder a eso que la teología tradicional no podía responder. Vamos a ver el contenido y el propósito a grandes rasgos. Y quisiera como, es que Job tiene tanto para decir, eso sería como para estudiarlo en un semestre, porque Job tiene muchas cosas, pero bueno, por lo menos miremos el prólogo, pues el prólogo, que es la primera parte del libro, habla sobre la honradez desinteresada, ¿no? Que es la narración, lo que decíamos que es lo que va en prosa. Entonces habla de un humano de honradez desinteresada. Entonces el tema que subyace ahí es esa búsqueda del ejemplo de un hombre, que eso es lo que Satán también dice, ¿no? Es el ejemplo de un hombre que realmente sea honrado, pero de manera desinteresada con Dios, ¿no? Entonces ahí en el 1:1 vemos que el narrador nos dice que Job era un hombre justo y honrado, que era religioso y que era apartado del mal, ¿no? Que era apartado del mal. Pero la pregunta era que esa religiosidad de Job y ese ser apartado del mal y ese ser justo y ser honrado era desinteresado. O sea, él hacía eso para que Dios lo bendijera, que esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que Satán le va a formular a Yahvé. Entonces, digamos que con esa clave es que hay que leer todo el libro, sin salirnos para no hacerle decir al libro lo que el libro no dice, ¿cierto? Pero esa es la clave para entender el libro. O sea, Job realmente es un hombre justo, honrado, religioso, apartado del mal, de manera desinteresada, es decir, sabiendo, o sea, sin estar pensando en que por ser así Dios lo va a bendecir. Entonces, el prólogo aquí se compone pues de 5 cuadros que van a suceder de manera alterna en la tierra y en el cielo. Es como cuadros como una película, si se quiere, ¿no? Como toda una trama, ¿no? Entonces se nos va a presentar al personaje, ahí se nos presenta que él tiene que tiene familia, que tiene muchas posesiones, ¿no? Que tiene muchas posesiones antes de pasar ahí, bueno, muchas posesiones. Entonces, como que ese primer cuadro es un cuadro maravilloso, podríamos decirlo, ¿no? Es un cuadro hasta idílico, es una vida maravillosa la que tiene Job, porque es una vida que ha sido facilitada por la protección de Yahvé, ¿no? Entonces, es una vida sin igual, digamos, ¿no? Entonces, luego vamos a mirar que las dos escenas celestes donde aparece
allí el motivo de una cruel apuesta, decíamos, ¿no? Entre Yahvé y Satán, allá en el cielo. Yahvé y Satán. Satán era parte de los hijos de Dios, ¿no? Aquí, como decíamos la vez pasada, no estamos pensando en el diablo, ¿no? Sino Satán, que significa contradictor, y estaba dentro de la corte y su papel era ser el acusador. Entonces era que luego el Nuevo Testamento obviamente va a hacer relecturas y bueno, todo eso, ¿no? Pero acá es esa figura que está dentro, dice, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé. Y dentro de esos estaba Satán, dentro de los hijos de Dios, ¿no? Entonces él va y mira, y entonces llega y él es el que va a poner el tema del libro, porque él es el que va a decirle lo que estaba diciendo ahorita, parafraseándolo, ¿no? Le dice, le dice Dios, ¿de dónde vienes? Ah, bueno, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? Bueno, y entonces luego le dice, mira, bueno, porque Dios mismo le dice, ¿no? Dios mismo le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre un hombre justo, un hombre, etcétera. O sea, Dios mismo da testimonio de Job. Y ahí es cuando Satán le dice, bueno, sí, eso es porque tú lo tienes lleno de bendiciones, o sea, la retribución, ¿no? O sea, eso es porque él es justo, porque no es desinteresado, porque su religión y su piedad realmente es interesada, porque él sabe que si él es así, tú lo bendices, y eso es lo que ha venido pasando hasta acá. Pero yo parafraseándolo, porque ese es el tema del libro, rómpele esa lógica de la retribución, a ver qué pasa, ¿no? Y eso es a lo que Satán invita a Dios. Entonces, luego va a venir, se va a hablar del destino del malvado y la justicia de Dios, ¿no? Y entonces ahí viene un diálogo poético que está formado allí por 3 ciclos, donde va a entrar Elifaz, Bildad y Sofar, que son los 3 amigos de Dios. Entonces son ciclos que se van alternando tanto las intervenciones de estos personajes, pero también luego vamos a ver que, bueno, Elifaz, por ejemplo, Elifaz maneja 2 ideas, ¿no? Entonces, por una parte, ofrece la exposición de el destino del justo y del malvado, porque es que esa es la retribución. ¿No? Entonces, Elifaz expone, hace toda una exposición sobre eso. Mire cuál es el destino del justo y cuál debe ser el destino del bueno, ¿no? Del justo y del injusto, porque es eso, ¿no? Entonces, en esa exposición, pues obviamente, Job, ¿dentro de cuál de esos se entra? Pues si está sufriendo es porque él ha tenido algo de maldad. Y entonces, ¿cuál será su destino si no se arrepiente? ¿No? Y esa va a ser toda la exposición de Elifaz por una parte. Por otra parte, entonces, Elifaz también va a referirse a la naturaleza de Yahvé y que va a exponer, pues, que Dios no le saca ningún beneficio de la recta conducta del hombre. O sea, Elifaz le dice, pues Dios no se beneficia por la recta conducta del hombre, ¿no? Él no es el que sale beneficiado. Entonces, la virtud humana, o sea, el comportamiento humano del hombre, pues no beneficia a Yahvé. Entonces, pero sí hay una pregunta, ¿por qué castiga a los malvados si tampoco lo perjudican? O sea, Yahvé, Elifaz trata como de justificar a Yahvé a expensas de Job, ¿no? Eso es lo que trata de hacer Elifaz. Entonces pasa por alto eso que Job ha dicho que él es inocente, que él es inocente, porque él no ha hecho nada. Entonces Elifaz pasa por alto eso, ¿no? La inocencia de Job. ¿Y qué le invita a hacer? Pues le dice, bueno, Job, como que te invito a la corrección divina. O sea, Dios, a él no le afecta si tú te portas bien y tampoco le afecta la actitud del malvado. Pero lo que tú puedes hacer es, Dios te está corrigiendo porque tú hiciste algo malo. Entonces, más bien lo que tienes que hacer es a ti el que te afecta. O sea, tu proceder solamente te afecta es a ti, a Dios no. Entonces, pues más bien sométete a la corrección divina para poder que esta situación en la que estés viviendo pues se supere, ¿no? Entonces, para que puedas llevar una vida en plenitud y puedas morir en paz, ¿no? Y esas son las ideas de Elifaz, que luego también van a ser confirmadas por Bildad, que es el segundo personaje que aparece allí, ¿no? Edgar dice, profesora, una pregunta, ¿podríamos afirmar que el autor del libro de Job es el mismo de las Lamentaciones? Gracias dice Freddy. Bueno, mi Freddy, con mucho gusto. Eh, eh, pues bueno, no, el libro de las Lamentaciones, pues no creo que sea el mismo, porque es que el libro de las Lamentaciones, ya vamos a mirarlo, es alguien que fue testigo ocular. No, no es el mismo, porque estamos diciendo que el libro de Job es posexílico.
pero el libro de las Lamentaciones parece que es alguien que fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, porque él lamenta de toda la situación que vivió Jerusalén. Entonces, son dos contextos distintos, ¿sí? Luego ya miraremos porque el libro de las Lamentaciones, nosotros casi nunca lo leemos y es un libro, pero es absolutamente bello, ¿no? Entonces, bueno, entonces sigamos acá con ellos. Entonces luego, bueno, antes de esto seguimos. Entonces ya dijimos que Elifaz más o menos en términos generales de qué va a hablar, ¿no? Luego viene Bildad, que es el segundo amigo. Entonces él como que confirma todo lo que Elifaz acaba de decir también, pero se centra fundamentalmente en la descripción de mostrar cuál es el destino de los malvados, como que quiere enfatizarle a Job, mira, sí, yo como que refrendo todo lo que acaba de decir Elifaz, pero también quiero centrarme en el destino de los malvados, o sea, cuál es el destino final. Entonces, lo mismo que Elifaz, también Bildad, ¿qué hace? Pues él va a centrar su atención a lo alto para descubrir que si ni siquiera los astros son puros ante Yahvé, o sea, los astros, ¿no? Él dice, ni siquiera los astros son puros ante Yahvé, pues ¿qué puede pretender y alegar el hombre que no es más que un gusano? Es lo que es muy duro, ¿no? Es lo que le va a decir Bildad, ¿no? Entonces uno es bueno, pero luego entra Sofar. Entonces también Sofar hace también suyo el discurso sobre el destino del malvado. Él también se para ahí y describe con mucho entusiasmo también ahí en el capítulo 20, describe eso, cuál es el destino del malvado. Entonces, según Sofar, ¿qué? Según Sofar, los malvados pues son enemigos personales de Yahvé, o sea, los malvados son enemigos de Yahvé. Por eso ustedes recuerdan que hay unos salmos que dicen que, no me acuerdo, pero hay unos salmos que dicen que el salmista afirma que esos son tus enemigos, por lo tanto también son los míos, y eso es una cosa muy interesante. Bueno, pero entonces, según Sofar, los malvados son enemigos acérrimos y personales de Yahvé. Y entonces él ahí en su discurso, en el capítulo 27, ataca y dice que Yahvé entonces por eso los ataca porque son sus enemigos y él bota sus casas, las destruye, aniquila a sus hijos en el capítulo 27. O sea, ¿qué está diciéndole? O sea, le está diciendo, básicamente, le está diciendo a Job, bueno, o sea, tú eres, o sea, mira, ¿qué estás o qué hiciste? Porque te está convirtiendo como en enemigo de Dios, ¿no? Entonces, Sofar introduce ahí en su argumentación, en su argumentación, como una novedad respecto a sus amigos anteriores. Y es que él le va a decir a Job el arrepentimiento, su arrepentimiento. O sea, si usted se arrepiente, es capaz de alterar su propio destino. O sea, si usted se arrepiente, porque si el destino del malvado es la muerte, usted va para allá. Pero si usted se arrepiente, puede alterar ese final, ¿no? Y es la única salida, pues, que le queda, la única salida que le queda, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a decir. Entonces, en esos discursos que son por ese lado, luego viene Job, y entonces Job se siente alienado con la crítica, y esto es interesante, de la sabiduría teológica convencional, porque es que esa es la teología convencional y tradicional que desdibuja, miren qué interesante, esa teología desdibuja a Dios y desdibuja el actuar de Dios y es teología, pero está desdibujando el actuar de Dios, ¿no? Entonces, Job obviamente se siente alienado, se siente, si me permiten coloquialmente, se siente aplastado por esa teología. O sea, esa teología no me da vida, esa teología me está matando, esa teología me destruye, porque es que yo en mi conciencia sé que yo no he hecho nada malo. Soy pecador, porque Job también va a decir, soy pecador como todos los hombres, pero que yo haya hecho algo para que Dios sea mi enemigo, yo no lo he hecho. Entonces, esta teología que se le está diciendo, y pues valga decir, pero no quiero centrarme ahí para seguir en el libro, valga decir que hoy también a veces están esas teologías, ¿no? Esas teologías que a los que están pasando por momentos difíciles se les dicen, bueno, mire a ver qué es lo que usted hizo, porque puede ser que Dios lo esté castigando. Bueno, teologías que lo que hacen es alienar y destruir, ¿no? Pero bueno, entonces sigamos. Entonces Job, pues en la respuesta a sus amigos, Job se sitúa ante, como digo, se siente más bien aplastado por la crítica de esa sabiduría teológica que está representada por Elifaz, Bildad y Sofar. Alguien de ustedes decía, o creo que Estrella cuando hablaba del rol de la mujer, decíamos también cuál es el rol de Elifaz, Bildad y Sofar. Pues ellos son los representantes colectivos de la teología tradicional, ¿no?
sus más sagradas convicciones, o sea, las de Job, se fueron al piso, se fueron al piso. O sea, toda su convicción, la que él tenía con respecto a que sabía que si él era justo del Señor, por eso era que lo tenía bendecido y lo tenía así como lo tenía. Todo ese postulado se le fue al piso porque a partir de su propia experiencia él no logra entender por qué está sufriendo lo que está sufriendo, porque en teoría Dios no debía tratarlo así, en teoría, ¿no? Entonces es como la pregunta. Entonces es como que ya había cometido un error, ¿no? Yahvé ha cometido un error, ¿no? Antes de pasar ahí, aquí para decir las últimas ideas, o sea, toda su teología de Job se fue al piso, ¿no? Y entonces él lo que quiere y lo que siente es que Dios es injusto con él. Y eso es casi que rayar en la herejía para esta teología convencional, ¿no? Esta teología tradicional. Porque entonces aquí el culpable, como decía Antonio ahorita con la película, entonces aquí el culpable, ¿quién es? ¿Yahvé? O sea, el culpable, si él no ha hecho nada, porque es inocente, pues ¿quién tiene la culpa? Yahvé tiene la culpa. Y pues claro, los amigos se alborotan ahí nuevamente porque pues lo que Job está afirmando es una herejía, ¿no? Entonces Yahvé ha cometido un error muy grave con él, porque de lo contrario habría que deducir que destruye por igual el orgullo de los malvados y la esperanza de los justos. O sea, ¿cómo así? Si ese es el final de los malvados y Dios los castiga, si destruye sus casas y todo, como le ha dicho el amigo, ¿cierto? Entonces, pues también Dios está destruyendo la esperanza del justo, porque está destruyendo mi esperanza. Entonces, ¿qué me queda? Sería la pregunta de Job, ¿qué me queda? Entonces, ¿cómo hay que interpretar la conducta de Yahvé? Entonces, la conducta de Yahvé probablemente hay que interpretarla como una conducta de mala voluntad, porque se vuelve antagonista personal de Job. Entonces, Job percibe allí el desequilibrio, ¿no? El desequilibrio de fuerzas, pero digamos que poco a poco se va imponiendo en su mente esa idea de que un árbitro puede mediar en ese litigio entre él y Yahvé. El libro es muy bonito, ¿no? Entonces, en lo alto cuenta, él sabe, en el capítulo 16, él sabe que en lo alto él cuenta con un defensor que va a recriminar a Yahvé. Es interesante porque ¿quién puede ser más grande que Yahvé? Pues Yahvé mismo. Entonces dice, pues yo sé que en lo alto hay alguien que va a recriminar a Yahvé, o sea, va a ser mi defensor, porque él va a recriminar a Yahvé por su misma conducta que es injusta. Por eso también vemos ahí en el capítulo 19 o en el capítulo 16 que él pide de forma como muy conmovedora. Ay, eso es muy bello, porque es como si él dice, bueno, yo quisiera que la tierra no cubra mi sangre. O sea, que se acuerdan como Caín mató a Abel y que su sangre está en la tierra clamando por la injusticia cometida por Caín, pues es algo así. Aquí Job está diciendo la injusticia que Yahvé está cometiendo conmigo, que mi sangre no quede cubierta por la tierra, para que quede como perpetuo testimonio contra Yahvé la injusticia que él está cometiendo contra mí. O sea, es duro, o sea, es una cuestión ahí fuerte, ¿no? Que sus palabras queden grabadas, va a decir el capítulo 19, que sus palabras queden grabadas en roca como acusación indeleble contra Yahvé. O sea, si Yahvé comparece a juicio y Job lo ve, puede darse por satisfecho, porque él tiene claro que si Yahvé aparece en el juicio como él se lo está pidiendo, su rehabilitación, la de Job, está asegurada, porque dice, ningún mortal puede ver a Yahvé y seguir con vida. Por eso es que él dice, aunque me mate, yo espero. ¿Por qué? O sea, si Yahvé se aparece y yo sigo con vida, entonces soy inocente. Pero si me mata, soy pecador. Me juego la última carta. Entonces quiero que Yahvé venga y que Yahvé esté acá pues para, para que se dé ese momento, ¿no? Entonces, bueno, luego otro tema que aparece acá, estamos viendo como el contenido a grandes rasgos, es el misterio de Dios y la religiosidad verdadera. Entonces, Job aquí, en su corazón, en lo profundo de su ser, él está tranquilo porque sabe que Yahvé va a hacer acto de presencia. Él sabe que va a hacer acto de presencia. Él sabe que le va a responder y de hecho lo hace desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41 en dos discursos. El primer discurso está entre el 38 y 39 y el segundo entre el 40 y 41. Entonces, encontramos en el libro ahí una tensión fuerte porque ahí va, él está pidiendo un elemento, eh,
De hecho, esos capítulos muestran un elemento teofánico, como cuando él se manifestó en el Sinaí, que vinieron rayos y fuego y todo eso. Entonces, también vamos a ver ahí que se presenta como una tensión en esos discursos, porque Dios se le aparece exactamente, como tú decías, Edgar, en la tormenta, ¿no? Se le aparece, hay un elemento teofánico, o sea, la presencia de Dios entra, ¿no? Y en contra de todo lo que de pronto se esperaría de los propósitos de Job, ambos discursos van a como a reducir al silencio a Job, porque Job, después de haber hablado tanto y de haber invitado a Yahvé y ven y me dices, etcétera, etcétera, cuando Dios empieza a hablar y a responderle, él solamente tiene que callar, porque no, ya él cae en la cuenta, o se da cuenta que él había hablado, porque no, desde la incomprensión del actuar de Dios, ¿no? Desde la incomprensión del actuar de Dios. Entonces, miremos de los discursos de Yahvé, ¿qué podemos resaltar? No podemos estudiarlos a profundidad, ¿no? Porque pues, ¿cómo? ¿A qué horas, no? Porque, y ya digamos que estamos terminando esta primera parte y todavía nos faltan otros libros, pero bueno, tenemos hoy, los podemos abordar. Los otros que nos faltan sapienciales, bueno, entre la segunda parte que tengamos ahorita del break y luego, en el otro sábado. Bueno, le vamos a dar prioridad pues a ellos, a estos libros. Tenemos una cuestioncita que decir de sabiduría y del eclesiástico, pero le vamos a dar prioridad a estos otros, ¿no? Entonces vamos a ver que en el primer discurso, capítulos 38 y 39, pues Yahvé entra en escena, ¿no? Finalmente viene como un combate espiritual, si se quiere, ¿no? Porque se ha venido dando la actitud de Job, que no viene tanto del sufrimiento, porque él realmente no es del sufrimiento, sino más bien es de los argumentos que sus amigos han elaborado y que lo han juzgado, digamos. Entonces viene todo un combate espiritual y entonces por eso él habla de la necesidad de un árbitro, ¿no? Pero entonces, bueno, de un testigo que aparezca allí para la discusión, en fin, ¿no? Y está. Por eso él está vivo, yo sé que él vendrá y me rescatará, él me liberará, o sea, es algo muy, muy bello. Pero entonces miremos que aquí ahora llega, cuando Yahvé aparece, que es lo que decíamos al principio, finalmente se encuentran las dos libertades. Se encuentran las dos libertades. ¿Cuál? La libertad de Dios y la libertad del hombre. O sea, Job tiene una esperanza, no en vano, porque su deseo de ver a Dios y que Él le hable, pues se va a cumplir, ¿no? Ahora, ver a Dios, ¿a qué se refiere acá? Porque ver a Dios no es verlo cara a cara físicamente, así como nosotros estamos pensando, sino ver a Dios es, cuando dice que Moisés vio a Dios, es un ver que llega, si se quiere, a entrar en una relación tan profunda con Dios, que no es que comprenda el actuar de Dios, porque el actuar de Dios es incomprensible, pero, pero logra entrar como, como, como a esa relación de entendimiento con Dios, digamos, que pueda alinear, si se quiere, su voluntad con Dios. Y eso es ver a Dios, eso es ver a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí digamos que la satisfacción de esos anhelos de Job, pero llega por una vía insospechada, por donde él no estaba esperando, ¿no? Pero le va a permitir a Job un camino, un camino en el que él pueda entrar, un verdadero camino y hablar sobre Dios desde el sufrimiento, hablar de Dios desde el sufrimiento. Entonces él va a tener que reconocer, ¿no? El designio de Dios. Porque miren, ¿qué le dijo Satán? ¿Y cuál es la teología de la retribución? Recordemos, le dijo, quítale y rómpele la retribución, rómpesela. Entonces, ¿qué pensaba la teología de la retribución de todo lo que hemos explicado también? Que la obra creadora de Dios lleva una marca de la retribución. O sea, toda la obra creadora de Dios y todo lo que Dios ha hecho y toda la obra creadora de Dios está fundamentada en la retribución, en las relaciones retributivas con Dios, ¿no? Todo. Pero Dios, con sus discursos, ¿qué le va a decir?
que su obra creadora toda lleva la marca no de unas relaciones utilitaristas, como ellos están pensando. Yo actúo y tú me retribuyes. Entonces hay una relación de utilitarismo. Pero Dios en su respuesta, por ejemplo, en los capítulos 38 al 39 que habla de la creación, que uno parece como que Dios no le responde, pero sí, porque en toda la obra creadora, ¿qué es lo que Dios le va a decir en todo lo que les pone? Pues que toda su obra creadora está basada en la gratuidad, está basada en el amor de Dios, que toda la creación, si se quiere, brinca y salta de alegría. Toda la creación tiene una relación libre con Dios. Toda la creación no está esperando a la creación que Dios la retribuya y que Dios no. Hay una relación de amor entre la creación y Dios. Entonces la creación ha sido hecha en gratuidad, ha sido hecha en amor. Entonces Yahvé le va a revelar así a Job, ¿no? No entra aquí a apabullarlo con su poder, le habla de su libertad creadora y también le confía el respeto que tiene por la libertad humana, que era lo que estaba diciendo cuando Antonio dijo que el rabino se tomó del libro de Job para decir que era algo fortuito. Y tenía razón, tenía mucha razón, porque aquí lo que en los discursos de Job, la cuestión es la libertad humana. Dios respeta absolutamente la libertad humana, pero él también ha actuado con libertad a la hora de hacer la creación infinita, ¿no? Entonces viene la confrontación entre, pues Dios lo llama, ¿no? Eh, y, y miremos ahí entonces en el capítulo 38 mm, las intervenciones de Yahvé. Entonces el primero, 38-39 decimos, insiste en el designio de Dios que engloba todo el sentido de su obra creadora, pero que toda esa obra creadora está basada en la gratuidad y en el amor. O sea, que así como Dios tiene una relación con la creación, básicamente es lo que quiere decir, lo que le dice ahí en todo ese discurso de la creación, que así como Él ha creado de manera libre todo lo que existe y de manera libre en la lógica humana, hay como incoherencias en la creación. Hay incoherencias, porque es que Dios manda lluvia donde no se necesita, porque llueve en el desierto, ¿no? Llueve donde no hay el hombre y el hombre es el que se beneficia, o las plantas son las que se benefician de la lluvia, y resulta que Dios manda lluvia por allá donde no se necesita y donde se necesita no la manda, o donde no se necesita, en el desierto básicamente. Pero ¿qué le quiere decir Dios a Job con eso? Le quiere decir que esas aparentes contradicciones o como incoherencias para el ser humano, porque es que si yo fuera Dios no mandaría agua al desierto, ¿para qué? Si se va a perder. Si yo fuera Dios no lo haría. Yo lo mandaría es a donde realmente allá donde están las plantas y todo eso. Pero entonces, ¿qué le dice Dios con eso? Que, ah, que, que esos desiertos, donde entre comillas para el hombre no se necesita el agua, está la gracia de Dios. La gracia de Dios riega en la sequedad, que quizás no la necesita, pero ahí está la gracia de Dios. Entonces, si me permiten, ¿qué él está diciendo? Que los malvados, dice, que los malvados, si ellos que están pensando que Dios destruye al malvado, porque es que eso es lo que así tiene que ser el derecho, ¿no? Entonces el malvado queda sin oportunidad de arrepentimiento y empieza a romperle la teología de la retribución con ese discurso de la creación. Y entonces Yahvé en el capítulo 38 versículo 2 desafía, ¿no? Y entonces empieza con una pregunta. ¿Quién es ese que oscurece mis designios con palabras sin sentido? O sea, esa palabra en hebreo es que es designio, esa significa plan de acción. ¿Quién es el que oscurece mi actuar? O sea, su acción en la historia, ¿no? Su acción, su actuar en la historia. Porque Job había cuestionado esos planes de Dios. Y es lo que Dios llama ahora, aquí en el versículo 2, el que oscurece mi acción en la historia. Porque su designio es que, o su actuar en la historia es que brote la gratuidad de su amor creador en la historia humana.
Y entonces Dios comienza a interrogar a Job. Y lo interesante en el 3 le dice, cíñase, o sea, usted me invitó al combate. Entonces cíñase sus lomos, y venga al combate. En hebreo, el ceñirse los lomos es como como prepararse para un combate. Entonces, ceñirse las túnicas eran largas y era subirse un poco la túnica y ceñirse los lomos, es como toda esta parte de la espalda, digamos, ¿no? Ceñirse porque se va a preparar para una tarea difícil que era un combate. Entonces, por eso, como Job estaba retando a Dios, Dios viene y lo reta y le dice ahora que usted me ha retado a un combate, venga y ciñase los lomos como hombre, ¿no? Como varón. O sea, Dios es irónico también porque aquí hay ironías, en el discurso hay ironías. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo cimenté la tierra? Dímelo si es que sabes tanto. ¿Quién diseñó sus dimensiones si lo sabes? ¿O quién le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde encaja su basamento o quién asentó su piedra angular entre la aclamación unánime de los astros de la mañana y los vítores de todos los ángeles? Ahí hasta el versículo 11, ¿no? Luego, Yahvé pues va directamente al origen de lo existente, al lugar del tiempo donde todo comenzó al inicio. Entonces los amigos y Job pensaban que el mundo había sido hecho en base, como decía, a la utilidad inmediata para el ser humano y la retribución, premio al justo y castigo al pecador, ¿no? O sea, así es, ¿no? Y el utilitarismo de la creación, bueno, y eso era para ellos el fundamento de la obra de Dios. Por eso su acción en la historia es previsible. Claro, sabemos cómo Dios va a actuar, es previsible porque sabemos que así es. Pero Dios allí entra con estas preguntas retóricas porque no está esperando que le conteste. O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo le ponía los pilares a la creación? O sea, si realmente Job dice que tiene inteligencia, ¿no? Que en hebreo ahí la palabra es binah, que es capaz de discernir, porque es que él está diciendo es que Dios es injusto, o sea, está discerniendo, está sacando un juicio. Entonces, si tú sabes tanto, ¿no? Si tú sabes tanto, pues entonces respóndeme, ¿no? Entonces Job, pues evidentemente llega tarde después de que al mar Dios le puso su lugar, ¿no? Sus puertas, su lugar allá. Entonces Job queda desautorizado para afirmar cuál es el fundamento del mundo. Entonces Dios, que supo detener la arrogancia del mar, hace ahora lo mismo con las desbordantes pretensiones de Job y sus amigos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están señalando límites de su acción en la historia. Entonces Yahvé aquí expresa su voluntad de revelar su designio, es decir, su actuar en la historia. Pero para ello le dice a Job, necesitas tener inteligencia para entender lo que te voy a decir. Entonces la revelación de ese actuar de Dios tiene que ser recibida con criterio que es lo que Job tiene que tener para poder comprender lo que Dios le está diciendo. Comprender que el universo no ha sido creado sobre la base de la retribución, porque solamente hay que entenderlo que el universo ha sido creado sobre la base del amor de Dios. Y entonces, eso que le dijo Satán a Yahvé, la razón para creer no es asunto de que yo creo y tengo una religión muy piadosa porque sé que Él me va a bendecir. O sea, es interesada. No. La razón para creer por nada o en balde, o como le dijo Satán, ¿tú crees que Él cree por nada? No. La razón para creer por nada es la iniciativa libre y gratuita del amor de Dios. Es eso el tema. Es eso. Solo ese motivo puede conducir a la comunión de dos libertades, ¿no? De dos libertades. Entonces, toda el actar de Dios, todos esos dos discursos de la creación, pareciera que no le contestaran, pero sí le están contestando, porque está hablando de la gratuidad de su acción, de que aparentemente hay incoherencias en la creación, pero Dios de manera libre creó todo.
todo lo creó libre y la naturaleza, mire la relación que Dios tiene con la naturaleza. La naturaleza habla y canta de la gloria de Dios, porque está interesada para que Dios la bendiga, ¿no? Porque la naturaleza exulta el poder de Dios, porque la naturaleza misma es obra de la acción salvífica de Dios. Y entonces en ese sentido es lo que Dios quiere que Job entienda, así como la relación de Dios con la naturaleza es en libertad. Hay una libertad, una gratuidad. Asimismo, tiene que ser la relación del hombre con Dios, ¿no? Tiene que ser la relación del hombre con Dios. Eso es lo que va a decir Dios en esos dos primeros, en ese primer discurso que son los capítulos 38 y el 39, ¿no? Entonces es la libertad de Dios para crear. Entonces, ahora también hay otra cosa allí. Entonces, el principio es la gratuidad y el amor de Dios y no la retribución. Entonces, el autor del libro o los autores, los sabios, pues ponen de manera muy significativa esa afirmación de la gratuidad en boca del mismo Yahvé, porque Yahvé mismo es el Dios de la alianza, ¿no? Es aquel que es justo y exige justicia. Y fíjense que ahí ya está la justicia de Dios. Ahí se ve la justicia de Dios. Porque si Él manda agua al desierto seco, es la gracia. Lo hace por gracia, por amor y gratuidad. Y ya es justo. Eso ya es justicia. Entonces es la libertad de Dios de crear. Entonces Dios ataca ese pretendido saber de Job y de los amigos, que todo ya lo tenían como previsto y conocían a ciencia cierta, pues cómo Dios actuaba y cuándo Dios tenía que castigar a los pecadores. Pero miren que como ellos estaban pensando eso, entonces lo que decía ahorita es que Dios les quiere dar a entender con eso del agua y del asno salvaje y todo lo que describe allí, les da a entender que si Él actuara como ellos están pensando, entonces el malvado no tendría nunca esperanza. Pero precisamente por la gracia, por su gracia y su amor, no destruye al malvado, sino que le da la oportunidad para que se arrepienta, que eso no está en la lógica, no está en la lógica del ser humano. Porque, ¿qué decíamos nosotros? Ah, pues si yo fuera Dios destruiría a ese mal de una, porque eso son carga social, porque eso yo, uy, no, yo acabaría eso así, pero no es la lógica de Dios, ¿no? No es la lógica. Entonces luego vienen los otros dos discursos, o el otro discurso más bien, en los otros capítulos. Pero antes de entrar al el discurso, al siguiente discurso, capítulo 40 y 41, mire lo que Job responde frente a eso, ¿no? Entonces aquí Job en el capítulo 40, versículos 4 al 5, Job, ¿qué dice? Dice, pues me siento pequeño. ¿Qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. He hablado una vez y no insistiré, dos veces y no añadiré nada. Entonces es la primera respuesta de Job ante ese discurso que pareciera que no respondiera, pero sí responde porque Job empieza a comprender, ¿no? Rompe la lógica de la retribución. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Dice, pues yo ya no digo nada, como que me callo, pero Dios le dice, no, usted me invitó a que yo viniera acá para poderme acusar y que yo le dijera, le estoy respondiendo y a estas alturas es como si Dios le dijera, usted no se me va a ir, usted se me queda ahí hasta el final porque no he terminado de decir lo que voy a decir, ¿no? Es como si Dios le dijera eso, o sea, no he terminado de hablar. Entonces no te puedes ir, no te puedes escabullir, sino que ahora tienes que quedarte para escucharme hasta el final, le dice Yahvé. Estoy parafraseando, pero esa es la idea. Entonces, el tema dominante acá va a ser el justo gobierno, en este discurso, capítulos 40-41, va a ser el justo gobierno de Dios, su derecho y su juicio. Entonces Dios le dice, otra vez le dice, le dice, vuelve y le dice lo mismo que le repitió, que le dijo al principio del del capítulo 38-39, cíñete como varón, otra vez, ¿no? ¿No? Cíñete como varón y me vas a escuchar hasta el final, ¿no? Y entonces aquí hay un tema irónico también, porque le dice, bueno, ¿no? Te voy a decir, bueno,
si tienes ahí en los versículos del 9 al 14, es una ironía de Dios para Job, ¿no? Si tienes un brazo como el de Dios, o sea, si tú, y eso también es para los amigos, ¿no? Y para todo el que piensa así, en la retribución. Entonces, si tienes un brazo como el de Dios, ¿no? O sea, porque tú estás creyendo que sabes que tú puedes domesticar a Dios, ¿no? Porque tú sometes a Dios a tu voluntad y decide, tú eres el que decides quién es el que tiene el favor de Dios y quién no tiene el favor de Dios. O sea, tú estás erigiéndote como Dios. Entonces, si tú tienes un brazo como el de Dios y tu voz atruena como la suya, estoy leyendo del versículo 9 al 14, vístete de gloria y majestad entonces, ¿no? Cúbrete de fasto y esplendor, derrama la venida de tu cólera y abate con una mirada al soberbio, humilla con una mirada al arrogante y aplasta a los malvados, entiérralos juntos en el polvo, venda sus rostros en la tumba. Entonces yo también, ¿qué voy a hacer? O sea, si tú eres capaz de hacer eso porque estás arrogando pretensiones de Dios, si tú eres capaz de hacer eso, entonces yo pronunciaré una alabanza hacia ti y te diré, tu diestra te ha dado la victoria. Ay, eso es una cosa bárbara porque es una ironía de Yahvé. Es una ironía de Yahvé porque le está diciendo, ni yo soy capaz de hacer eso. No porque no pueda, sino porque mi relación en la libertad en la que yo he creado el mundo no está basada en eso, sino que está basada en el amor, en la libertad, en la gratuidad, o si no, nadie existiría, como dijo el salmista. Y si yo no soy capaz de hacer eso, pero tú estás diciendo que tú eres capaz porque sabes que así tenía que ser. O sea, si yo fuera Dios, aplastaría este y diría esto y haría esto. Entonces, si tú eres capaz de hacer eso, hasta yo te alabaría, le dice Yahvé, ¿no? Es una ironía, evidentemente es una ironía. Entonces, obviamente, el Señor le está explicando y él quiere la justicia y desea que su derecho reine en el mundo, pero no lo impone porque él respeta a la libertad humana, ¿no? Sin ella, pues obviamente la justicia no se hace presente en la historia, porque todo ser humano es libre. Y entonces, si bien es cierto, Dios les dijo al principio, recordemos que en Deuteronomio, cuando les dio las leyes y los mandamientos a la generación que iba a entrar a poseer la tierra, les dijo, ustedes ya saben cómo actuar. Ustedes tienen el camino de la vida y de la muerte. Escojan. Es la libertad del ser humano, pero siempre está la misericordia de Dios. Aquí nadie me domestica, si me permiten el parafraseo. Aquí nadie me domestica, porque ustedes piensan que yo actúo así, pero no. Mi relación con la humanidad es una relación de amor, así como el que tengo con la naturaleza. Entonces hay una libertad en el hombre. Y si hay una relación de verdadera reconocimiento de la libertad que Dios ha dado y del amor con que Dios ha creado también al hombre, entonces el misterio de la libertad divina lleva al misterio y al respeto por la libertad humana. Y entonces, si el hombre actúa en amor y gratuidad, lleva a plenitud la creación y lleva a plenitud la relación con Dios y con el otro. Pero si el hombre no actúa así, pues destruye todo. Pero finalmente, ¿quién es el que se autodestruye? El mismo hombre por la elección, porque Dios ya le dijo y Dios ya le dio. Entonces, eh, claro, digamos que el Nuevo Testamento nos daría muchos más elementos, ¿cierto? Porque hay una lectura, una relectura de Pablo hacia atrás. Pero digamos que aquí parados en Job, eso es lo que Dios le quiere decir, o le dice, pues no le quiere decir, sino que le dice en el segundo discurso, ya la justicia de Dios está desde el principio, no es injusto. ¿Cuál injusto? Desde el principio que Dios creó, todo lo creó en gratuidad e injusticia, pero hay una libertad del ser humano. Pero Dios siempre, siempre actúa con gracia y con misericordia para el ser humano. Y entonces todas las acciones malas del ser humano es porque el ser humano ha decidido hacerlo. Y finalmente el ser humano en sus decisiones, ah, en sus decisiones, sean buenas o malas, no es porque sea retributiva la cuestión, que Dios está ahí a ver qué se va a hacer y te castiga o te vuelve nada o tal. No, porque ya desde el principio Dios creó al hombre en libertad y ya desde el principio ahí está la justicia de Dios. Escoge.
te he dado, te he dado cómo debes actuar. Entonces, esa es como la cuestión ahí, ¿no? Entonces, Job, pues obviamente empieza a comprender que se tiene que romper la cuestión de la retribución, porque así no es la relación con Dios. No es y no debe ser la relación con Dios. Entonces, la libertad de Dios se revela en la gratuidad de su amor, que no se deja, que no se deja encerrar en un sistema de premios y castigos. La libertad de Job alcanza también aquí su madurez y su plenitud cuando encuentra sin intermediarios al Dios de su esperanza. Esa libertad de Yahvé se manifiesta al revelarle a Job que en el fundamento del mundo él puso la gratuidad de su amor y que sólo así se comprende el sentido de la justicia de Dios, solamente así. Esa es la respuesta de Dios, o sea, así le respondió. Por eso Job al final dice, antes de salir, permítanme, porque seguimos nosotros, pero antes de salir concluyamos con esto. Job hace su segunda y última réplica a Dios, ya después de eso, ¿no? Y entonces él dice, carambas, de oídas te había oído. O sea, yo pensé que sabía cómo tú actuabas y pensé que conocía tu designio y tu actuar, pero ahora entiendo que no sabía. Pero ahora te hablaba de oídas, ¿no? De lo que yo sabía con respecto a la teología que se había construido, ¿no? Que había dibujado un rostro de Dios. Pero ahora reconozco, dice Job, que todo lo puedes. Ahora mis ojos te ven, es decir, ahora entiendo con claridad que yo no soy quien para juzgar tu actuar, que para mi lógica tu actuar está equivocada, pero tu actuar tiene propósitos que yo no logro comprender, tiene propósitos que yo no logro entender, pero que mi relación contigo no puede depender de una retribución, sino tiene que estar basada en el amor y la gratuidad. Y quizás como dijo el rabino Antonio, lo que nos pasa en la vida son cosas propias de la existencia y de la vida humana. Y el Job dice, Ya tengo el nombre de la conozco. película. ¿Cómo es, Antonio? Dice así, em, se llama la película, ay, un minuto, eh, ah, el juicio de Dios. El juicio de Dios, calificación acerca de esta película. Los prisioneros judíos a Auschwitz Ok. preguntan por qué Dios permitiría que sufran y establecen un juicio contra él. Mm. Interesante, gracias, Antonio, interesantísimo, porque Ujú. bueno, eso es lo que está pasando acá con Job, está estableciendo un juicio, ¿no? Pero entonces Job termina diciendo, conozco que todo lo puedes y ningún ¿Cierto? plan es irrealizable para ti. Tú has dicho, ¿quién es ese que empaña mis designios con palabras sin sentido? Es cierto, hablé sin entender, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho, escúchame que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Te conocía solo de oídas, Señor, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso repudio y me abandono en el polvo y la ceniza. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí para no quitarnos el tiempo del break. Es que uno quiere sentarse y seguir y seguir y seguir y no terminar jamás. Entonces, pues gracias. Bueno, Freddy, Estrella, soportar, bueno, cómo interpretar el verso de Job 1:21. Bueno, luego vendremos y empezamos con Freddy, ahorita después del break, que levantó la mano y miraremos lo que está aquí escrito en el chat. Entonces, por ahora voy a dejar de compartir y descansemos creo que son 10 minutos y volvemos. Así es. Sí.